Sana tu mente. Bienvenidos a Salud con Imanes, holístico y científico, Sana tu cuerpo. porque el mundo está cambiando y nosotros con él. Con la biomagnetista Ivonne Ávila, Y sana tu en Radio corazón. Pasión US, seduciendo tus sentidos. Muy buenos días, tardes, noches, desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen y vean. Soy Ivonne Ávila, biomagnetista, y les saludo desde la Ciudad de México para toda la audiencia de aquí de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Jorge Rescala, médico naturópata, que nos acompaña de aquí de Ciudad de México y nos va a compartir un tema muy interesante acerca de la iridología. Bienvenido, doctor, a su programa Salud con Imanes y Radio Pasión. Me gustaría que se presentara para la audiencia. Claro que sí, Ivonne, es un gusto y es un placer estar en tu espacio. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, de verdad me siento muy honrado por estar aquí. Y al final del día, parte de mi formación, tengo como esta formación de naturopatía con la formación de medicina moderna occidental. Aparte tengo un posgrado, que básicamente mi formación ha sido en Cuba también, y tengo un posgrado en homeopatía de urgencias y ahorita estoy haciendo un doctorado en ciencias médicas, particularmente en neuroendocrinología. Wow. Entonces hago la relación y la investigación que tiene que ver el intestino con todo lo que son hormonas y glándulas a través de un nervio que es el décimo par craneal, que es muy completo y se llama nervio vago, porque vaga por todo el cuerpo y tiene amplias interacciones en el organismo, lo cual se vuelve verdaderamente interesante y ¿Sí? muy interesante. Por supuesto. Entonces, lo que hago es tratar de sumar los dos mundos, entre el mundo de la medicina moderna occidental, que es parte también de mi formación. Mi formación estuvo en Veracruz, también, como yo comentaba, en Cuba y en Cambridge, que es básicamente donde se da toda este proyecto de esta visión que trato de generar una medicina integrativa. Y yo no diría alternativa, porque al final del día no estamos peleados las medicinas, sino simple y sencillamente hay campos de trabajo de cada medicina. Entonces, cuando se necesita una cirugía, se necesita una cirugía. Obviamente, parte fundamental es tratar de llegar a evitar una cirugía, hacer medicina preventiva y no reactiva. Hoy somos un mundo, porque no solo hablo de nuestro país, sino hablo del mundo, que somos una medicina reactiva y nos vamos perdiendo en ese proceso, cuando deberíamos de ser una medicina más preventiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de integración, que es un modelo cubano, que es un modelo chino, que es un modelo en algunos países de Europa, lo que se trata de hacer es ser lo menos invasivo en el organismo y poder tratar de, a través de otras medicinas que son complementarias, por eso no digo alternas, sino complementarias, por eso hablo de integración. Hay muchos modelos ya integrativos. Tuve la oportunidad de estar en el Senado de la República como asesor con una senadora y en este periodo que ya está terminando con la vicepresidenta en la Comisión de Salud, donde hicimos varios foros de salud, estuve en varios foros, presentando precisamente lo que es la integración de estas dos medicinas que finalmente se complementan. Entonces, bueno, básicamente es parte de lo que hago. Tengo un protocolo de investigación también, junto con otros médicos, el Hospital Federico Gómez, que ahorita, bueno, por las condiciones que tenemos, pues está ahorita un poco detenido por la situación de pandemia, etcétera, donde analizamos intestinos, etcétera. No soy el titular del área de investigación, pero colaboro con el titular del área de investigación precisamente para información también que tiene que ver con el doctorado
Y bueno, Muy pues bien. seguimos en la investigación y tratando Claro. de buscar todo lo que pueda sumar en favor del ser humano. Y bueno, de ahí se desprende un proyecto junto con otras mentes, con otras personas que colaboran conmigo, otros especialistas, que se Muy llama bien. Viani, que es el proyecto que yo Ah, represento, que Viani perfecto. es una palabra en zapoteco que significa luz. Y el objetivo precisamente es llevar esta luz, dar información, porque al final del día Así es es. reordenar toda esa información que nos encontramos hoy en redes, ¿no? Ujú. El dios Google creo que a veces abusa un poco de este proceso. Entonces, el tema es, hay tanta información y creo que parte de la función de este proyecto de Viani, que aparte de dar todo el tiempo información, es como orientar, reintegrar, ordenar, estructurar y dar con toda la visión objetiva de qué sí y qué no se puede llegar a poder tratar a través de estas medicinas integrativas, cuál es el Bien. campo de cada una, cuál es su espectro de posible acción en cada persona y Exacto. entender también que el ser humano es absolutamente individual. No podemos Ok. tratar a todos los seres humanos de forma Igual. exactamente igual, porque cada uno tiene un metabolismo diferente, tiene una Así es. conductividad eléctrica diferente, sus células muy diferentes, sus condiciones, sus estados de ánimo también son diferentes. Entonces, Así desde esa es. perspectiva, ahí es donde las medicinas integrativas, las medicinas del campo electromagnético, como la que tú practicas, que es Así es. el biomagnetismo, que se me hace extraordinario, porque el Sí, cuerpo claro. precisamente es polar y eléctrico, entonces estás hablando en sus términos, estás hablando en su idioma. Así es, Entonces, doctor. bajo esa dinámica se me hace Muy verdaderamente bien. interesante. Y Claro, bueno, por supuesto. hoy nos lleva a hablar gracias por la invitación, insisto, y de este tema que para mí se me hace Sí, tan apasionante, que es la iridiología, ¿no? Entonces, así es. Y que hoy nos va es, a compartir de este gran tema que a mí me gustaría y también a la audiencia saber, ¿para qué nos sirve la iridología? bueno, vamos a partir de un contexto histórico, ¿no? Ok, Dónde surge, etcétera, ¿no? Yo te podría decir que esto viene desde hace más de 4.000 años. Estamos hablando desde Egipto. Y en Egipto, una visión que se encuentra en uno de los papiros egipcios hace 4.000 años era este paradigma tan interesante, esta cosmovisión de todo lo que ocurre en el cosmos se refleja en el hombre, ok, pero este reflejo pues se realiza en todo el cuerpo y el iris es la parte más adecuada para este reconocimiento. Eso es lo que dicen los egipcios. Y además hay una frase que creo que todos los hemos ocupado, hemos escuchado, que el ojo es la ventana del alma. ¿Y así sabes es. qué? De Sí, alguna otra forma es cierto. muy bien. Este tema de lo que los egipcios ya veían en el iris como algunos cambios que estaban ocurriendo en lo que pasaba en mi iris, ¿no? Era ver estos cambios y los reflejos que se veían en el cuerpo y en la sustancia. A partir de aquí, bueno, esto sigue emigrando de Egipto a Asia y en Asia los chinos también tienen su propia forma de valorar el iris, una forma Ok, diferente a la visión occidental, pero fíjate, a mí me llama mucho la atención que en un evangelio hace 2000 años, en el evangelio de San Mateo, muy podemos encontrar en el versículo 22, si no mal recuerdo, que la ok. luz del cuerpo, y de verdad lo pueden buscar, la luz del cuerpo es el ojo. Y fíjate lo que dice San Mateo, 2000 años. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será luminoso. Órale, ¿no? Claro, Entonces de ahí sí, dices, wow, ¿no? Estoy encontrando un evangelio de hace 2000 años y habla de salud. Y precisamente habla otra vez del iris. Esto sigue evolucionando y pues básicamente por azares de la vida hay un personaje, mira, se puede manejar como si fuera una leyenda, como si fuera una historia, pero hay sí. un personaje muy interesante que podríamos determinar verdaderamente como el inventor de la iridiología, el inventor de toda esta forma de diagnóstico, porque es un Ok, diagnóstico, ok, no sirve ahorita como para vamos a ver eso, tratamiento, ajá, que es es un otra de las diagnóstico, vamos a hablar de preguntas. esto. Así Y es. entonces,
básicamente este personaje es en 1800, él es húngaro y se llama Ixnar von Peslen. Wow. Ixnar von Peslen. Ixnar von Peslen, lo que ocurre aquí es que él está en el jardín de su casa. Hay muchos abordajes de esta historia, pero Sí, claro. en este abordaje, esta historia, hay un búho que se cae en el jardín de su casa. Unos dicen que se cayó, otros dicen que trató de tomarlo, otros que estaba peleándose el búho con él, etc. Okay. El hecho es, y lo interesante es que este búho se lesiona, o sea, cuando cae, se lesiona la pata. Ignaz, a mí me sorprende mucho la capacidad y el poder de observación de esas personas de 1800, de 1700, donde hubo descubrimientos increíbles en la Edad Media, etc. Entonces me llama mucho la atención que en la observación Ignaz empieza a ver, pues ves que los búhos tienen los ojos muy, muy grandes, ¿no? Sí. Entonces empieza a ver que hay una pequeña lesión hacia una zona del ojo del búho, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a realizarle la curación de la patita y se da cuenta que esta lesión, este rayito raro que salía ahí en el iris, empieza a rodearse de unos puntitos hasta que desaparece. Y entonces dice, bueno, aquí creo que hay algo, creo que me he encontrado algo. Entonces se queda con esa incógnita, ahí empieza como esta idea de Ignaz. Y entonces dice, a ver, tengo que ver esto. Finalmente Ignaz sigue en un proceso evolutivo y se vuelve médico. Y cuando estaba ya en la zona de cirugía, empieza a retomar este proceso de estar viendo el iris de los enfermos. Wow. Entonces, de acuerdo a cada padecimiento o a cada situación de este enfermo, veía que aparecían ciertas manchas, algunas cosas, y empieza a generar algo, de acuerdo a cada padecimiento, a cada situación de enfermo, algo que se llamará después mapa iridiológico. Entonces, hace los primeros mapas, que es como una forma en lo que él veía, donde hay un proceso de, a ver, en esta zona aparece tal cosa y fíjate que en este paciente que se rompió la pierna y en este también, y en este también, y en este también, se repite el mismo patrón. Entonces, apenas empieza con el primer mapa iridiológico. Ahora, él lo que ubica es que el iris es franco. ¿Qué significa esto? Sí. El iris del lado izquierdo me habla de todos los órganos del lado izquierdo y el iris del lado derecho de todos los órganos del lado derecho. Y ambos iris, cuando es bilateral, ¿no? O sea, tengo los pulmones, pues los veo en ambos lados, ¿no? Así es. Entonces, a partir de esto, él va viendo esta trama y sigue evolucionando. Él de ahí se va a la homeopatía y conoce después a un personaje interesante que se llama Vanier, que Vanier también generó un libro que se llama Materia Médica, hizo su propia materia médica, que venía heredando de Hahnemann, y Vanier también empieza a hacer iridiología, entonces empieza a ver los diagnósticos por iridiología. Entonces, bueno, básicamente así sigue la evolución hasta que llegamos a época moderna con un personaje muy interesante que se llama Bernard Jensen, que ya es el que hace el mapa iridiológico ya completo que al día de hoy ya ocupamos. Entonces, lo interesante de este proceso es de dónde surge esta idea ya científica de lo que es el iris y de lo que es este tipo de diagnóstico. O sea, es un diagnóstico entonces. Es un sistema de diagnóstico, pero ahora, ¿de dónde parte? O sea, ¿de dónde ya empieza la ciencia ya a tener ya una fundamentación científica en este proceso? Bueno, el iris se basa desde la parte embrional. Entonces, el desarrollo del embrión en el útero, en la matriz de nuestra mamá, empieza por 3 capas, que es la capa más profunda, que es la capa endotelial, luego sigue la capa mesotelial y la capa ectotelial. En esas 3 capas nosotros vamos a ver la evolución del ser humano. Entonces, digamos que la capa endotelial, que es la más profunda, que es el primer segmento donde se genera este embrión y el desarrollo, se hacen los primeros órganos. Entonces, está la pupila, ¿no? Que sería como el huevecillo, el cigoto que se pega a la matriz, la parte más profunda, y a partir de ahí empieza a formar algo que se llama gástrula,
que ese es mi primer estómago como embrión. Entonces vamos a empezar a ver cómo el iris se empieza a desarrollar radialmente, como el embrión. Entonces el cigoto es el huevecillo de donde partimos todos y nos vamos a convertir después en un ser humano, y empiezan a buscar y empiezan a encontrar en el desarrollo del iris estas capas embrionales. Entonces Jensen empieza a hacer algo ya mucho más científico, y a partir de estas capas embrionales empieza a hacer un mapa radial que va por 7 zonas. ¿De qué Entonces, constan? cada una de las zonas, que va de la zona 1, que es, como yo decía, la gástrula, que se va a hacer el estómago, luego la zona 2, que son los intestinos, luego la zona 3, que son las glándulas suprarrenales, luego la zona 4, que son todos los conductos de bronquios y pulmones, y aparato reproductor, hipófisis, etc. Luego la etapa, el radio 6, que es el sistema circulatorio, sanguíneo y linfático, y luego la 7, que ya es la capa más externa, que hablamos de la piel, de los nervios motores, de las glándulas sudoríparas, de la parte sensitiva, y así hacemos las 7 capas de este cuerpo radial. A partir de ahí, hace un reloj que va de las 12 del día, o sea, de las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, hasta las 12, y por cada zona va ubicando órganos, de acuerdo de miles de casos de pacientes donde se fueron ubicando precisamente cada uno de estos órganos. Entonces, este reloj lo que me va a decir dentro de la Constitución es en qué zona se encuentra el órgano. Ahora bien, también el cuerpo, el iris, tiene constituciones. Esto es súper interesante. Esa constitución tiene que ver con la cantidad de sangre que se irriga en el iris, o la cantidad de no sangre que se irriga en el iris. O sea, hay ojos que son 2 constituciones, son 3 constituciones las que vamos a determinar en la iridología. La constitución hemática, que son estos ojos como por ejemplo los tuyos o los míos, que son una membrana muy cerrada, porque vamos a ver el iris como si fuera el tejido de un suéter, ¿ok? Este tejido del suéter puede ser muy abierto o puede ser muy cerrado. Entre más cerrado sea, es una constitución hemática. Entre más abierto sea, es una constitución más linfática. Y hay iris que son más mixtos, que están ni tan abiertos ni tan cerrados, entonces se llama constitución mixta. Ahora bien, en los ojos linfáticos, ¿qué ojos voy a encontrar? Ojos azules, ojos claros. Y en los ojos hemáticos voy a encontrar ojos almendrados y ojo café muy oscuro, porque es muy hemático, es muy cerrado el tejido. Entonces, lo que voy a ver en esta constitución, que también le llamamos constituciones fuertes o débiles, que no tiene que ver con la debilidad o con la fortaleza realmente del metabolismo de la persona, solamente es en la tonalidad en la que se está viendo el iris. Entonces, a partir de estas constituciones, de ver si es una constitución linfática, podemos ver colores más claros o hemática o hematógena, mucho más oscuros. Y luego está la constitución mixta. Muy bien. A partir de ahí vamos a empezar a hacer perdón, doctor, ¿estas serían como las características de la iridología? Ajá, sería como el mapa de la iridología, pero también hay otras características que ya te van a servir específicamente para el diagnóstico. Y hay algo dentro de este proceso que se llaman lagunas o también se llaman criptas. Esto significa que dentro de los diagnósticos, yo voy a ver que estas lagunas serían como circulitos abiertos o círculo cerrado, que es como una cripta, que es como una cavidad que está en mi iris. Pero parte del diagnóstico también es la coloración de esa cavidad, de esa laguna o de esa cripta. Esta coloración va del blanco, que es una situación aguda. Vamos a pensar que me acabe de pegar y entonces voy a ver coloraciones blancas muy puntuales. Entonces paso de blancos
a oscuros. Entonces, el blanco es agudo. El gris es subagudo, que voy a pasar de blanco a gris. Luego, de gris claro a gris oscuro, voy a hablar de algo más crónico. Y el negro profundo es un estado muy, muy crónico de una destrucción avanzada del órgano. Ahora, yo no es que con el iris vaya a ver una enfermedad específica. Lo que puedo ver y lo que me va a orientar es qué órgano se está afectando, qué órgano acaba de sufrir un hecho agudo o acaba de sufrir un hecho o viene de un proceso ya muy crónico. Y doctor, Entonces, en estas, sí. y por ejemplo, una vez que ya detecta ese órgano que está afectado, ¿qué hace? O sea, ¿cómo se corrige o nada más es como diagnóstico y ya? La iridiología particularmente no es un método de tratamiento, no es un método terapéutico, es 100% un método de diagnóstico. No hay un También tratamiento. no hay como un tratamiento en el iris, solamente te sirve como una referencia muy puntual, porque es muy puntual, donde tú puedes ver a través de la constitución, como ya lo comentamos, de que si es hemática o linfática o mixta, la actividad que va a tener el cuerpo en ciertos órganos, o sea, la fortaleza o la debilidad, porque todas las constituciones van a tener también una fuerza o una debilidad. Entonces, bueno, una vez que vi esta constitución, y ya entiendo su constitución, a partir de ahí voy a ver estos rayos, porque hay finalmente rayos. No sé si has visto que el iris se ve como si fuera un sol en muchos casos. Estos rayos nos ubican de dónde a dónde viene un padecimiento. Por ejemplo, si yo veo que hay un rayo que viene de la zona del primer círculo, ¿te acuerdas que es estómago y el segundo es intestino, que es la zona del sistema digestivo? Si yo veo que de ahí sale un rayo hacia las 6, ¿no? Toda la parte de las 6, estoy hablando de la zona genitourinaria. Entonces sé que el inicio del problema genitourinario viene del intestino. Entonces, cada rayo te va a ubicar hacia dónde el cuerpo está generando una tendencia hacia órganos. Entonces, ahí vas a utilizar a través de este diagnóstico y decir, tengo esta forma de poder tener un abordaje puntual hacia esa zona, cuando incluso aún no hay síntomas, Ivonne. O sea, lo interesante es que aunque no hay síntomas, tú puedes ser preventivo y decir, aquí estoy viendo un tema en vías urinarias. Oiga, pero no tengo síntomas. Viene un tema en vías urinarias. Y entonces a mí me ha tocado corroborar N cantidad de veces. Cuando veo eso y digo, ¿tiene algún tema en vías urinarias? ¿Has sentido alguna molestia? No. Y a la semana empieza a detonar una inflamación, o empieza a detonar ardor, o empieza a detonar alguna molestia en vías urinarias. O lo corroboras después con laboratorios, con un general de orina, y entonces vas corroborando. Ahora, el iris te da una indicación puntual para después generar, por ejemplo, ya una palpación. Si tú ves que en la zona de intestino, ya sea ascendente, transverso o descendente, hay alguna lesión o hay algún tipo de rayo o hay algún tipo de laguna, lo que habíamos platicado, pues vas ya concreto a la exploración en el paciente y vas a la palpación, vas a la percusión y vas a auscultarlo, a escuchar su intestino. O sea, ahí te vas a dar cuenta de qué zona y corroboras la zona que te está indicando el iris. Entonces, te da un espectro súper amplio el iris. Y no solo esto, también tenemos otra forma en el iris de ver cómo están nuestras emociones. Digo que es un diagnóstico completísimo, a mí me encanta. Esto de las emociones es interesante. Hay otro... Le decía, esto de las emociones es interesante. Claro, es súper interesante, porque también puedes ver algo que se llama miosis o midriasis, o sea, la midriasis, que se dilata la pupila, o la miosis que se contrae.
Muy bien. Entonces, en estos procesos o hay apertura de luz porque estoy expectante, o hay un cierre de la luz porque estoy distante, ¿no? Ok. Y entonces ahí también vas a tener una percepción de lo que está ocurriendo con miedo o con Ok. angustia. Y entonces te da un área de diagnóstico también de las emociones. Otra cosa muy interesante es que hay algo en el diagnóstico también del iris que se llaman anillos nerviosos. Muy bien. El anillo nervioso, haz cuenta que es como un disco de los chiquitos que eran de 75 revoluciones. Entonces Sí. ves ese anillo, cómo se está trazando en el iris y me está hablando de la cantidad de adrenalina y cortisol que tiene ese cuerpo. Pero Uy. lo más interesante es que me va a decir, ese estado emocional alterado, los órganos que están cruzándose y los Sí. órganos que están alterando. Entonces, si el anillo nervioso está más a pulmón, estoy hablando de una tristeza profunda. Si el anillo Exacto. nervioso está más hacia la zona de riñones, me está hablando de un miedo profundo. Y Sí. así ese anillo me va Wow. indicando hacia dónde tengo que también tratar la emoción. Ok. Y otro punto importante es las coloraciones. Déjame decirte, y esto es muy interesante, que no existen los ojos verdes. Ok. Y no Mira. existen los ojos verdes porque las tonalidades que te dan son en amarillo, las tonalidades de Ok. toxicidad en el cuerpo, porque por ejemplo el paciente que tiene quimioterapia, los pacientes Ajá. con quimioterapia, tienen unos ojos esmeralda bellísimos, pero es por la cantidad de toxicidad en el cuerpo por la quimio. Entonces, el Exacto. ojo tiene N cantidad de manchas amarillas. Igual puede ser en un ojo hemático, un ojo café, que se vuelve como almendrado aceituna, que tiene que ver también con la cantidad de toxicidad por fármacos. Ok. Entonces, esto también nos ayuda para ver lo del cáncer. O sea, puedes Es, detectarlo. es correcto. Ahí ves el daño y el nivel de lesión que tiene de acuerdo a poder tener un diagnóstico que te dé una orientación y Ok. después Pero ya aquí poderlo corroborar con laboratorios. una pregunta que me hizo ahorita aquí sentido. Por ejemplo, en este caso del cáncer, digo, sabemos que todo el mundo estamos propensos a eso, pero ¿cómo es que se detecta cuando una persona ya se está, o sea, ya lo está desarrollando en el caso del iris? Bueno, lo que tú puedes ver, ¿te acuerdas que yo hablaba de las coloraciones? Sí. Cuando tú ves una cripta, que es que sería como este hoyo muy oscuro y muy profundo Ok. en una zona del órgano, ese desarrollo te puede dar ya una indicación que no necesariamente puede ser cáncer, pero Ok. ya te puede dar una presunción que ese órgano está en un estado de necrosis, está en un estado de que se está decrepitando o tiene muchísimo tiempo en decrepitación. A Ok. partir de ahí sería muy importante corroborarlo ya Así con es. laboratorios, Ajá. sería importante corroborarlo con imagen, a mi presunción. Muy bien, Perfecto. doctor. Bueno, pues estamos con el doctor Jorge Rescala aquí en Radio Pasión y Salud con Imanes. Les recuerdo que él es médico naturópata y nos acompaña de aquí de la Ciudad de México. Muy bien, doctor. Bueno, pues estábamos con esto de las enfermedades, además de, bueno, esto que ya nos comentó. ¿Qué otras enfermedades son las que también podría diagnosticar la iridología? Pues mira, prácticamente como yo comentaba, no te marca la patología o la enfermedad como tal, te dice los órganos en los cuales puede haber un proceso de inflamación, puede haber un proceso de una situación aguda o puede haber una situación crónica. Ok, No te está diciendo como tal enfermedad. Sí te puede hablar de la cantidad de toxicidad que hay en el cuerpo, ¿no? ok. Y ahí, bueno, obviamente es entrar a la exploración, entrar al interrogatorio médico y ver el tipo de fármacos que está tomando o, como yo comentaba hace un rato, las personas que están en quimioterapia, ¿no? Que se ve Así un es. proceso de toxicidad. Lo que sí puedo ver son los órganos que están implicados en ese proceso. Muy bien. Entonces, eh, básicamente es un sistema de diagnóstico. Vuelvo a insistir, la única forma en la que el iris no te da un diagnóstico es porque el paciente o la persona esté tomando algún tipo de ansiolítico o algún tipo de fármaco psiquiátrico donde el nervio ocular pues se bloquea
y en ese momento el iris no te va a comunicar absolutamente nada. De ahí usas otros sistemas de diagnóstico, como el que tú ocupas en la magnoterapia o en la aurículo, en la oreja, o en la lengua, como en la medicina tradicional china. Sí, aquí, bueno, me gustaría aclarar algo porque, bueno, en mi caso yo con la terapia de salud con imanes, yo no diagnostico, yo lo que hago solo es sacar pares que se relacionan a lo que es un síntoma o algo que venga de alguna raíz. En el caso de la iridología, Claro. bueno, yo sé que ahorita nos comentó que es una forma de diagnóstico, pero como tal nos está comentando que, bueno, no detecta enfermedades, lo que hace es complementar con otras cosas, me imagino. Y Es una vez que correcto, lo siempre vamos complementa, a complementar. ok, pero una vez que ya saca el diagnóstico, usted lo complementa con otro tratamiento. Así es, entonces ahí ya tenemos un abordaje para ver específicamente el órgano y el abordaje va desde, obviamente, desde un aspecto nutricio, o sea, ordenar la alimentación, que es fundamental en todas las personas, utilizar, por ejemplo, un tratamiento homeopático. Así es. Y también hacer un tratamiento con herbolaria e incluso con suplementación muy específica que yo en lo particular utilizo aminoácidos, que es básicamente nutrición celular para la formación de sustancias. Entonces, doctor, podríamos decir que no es un diagnóstico, sino es algo complementario para ayudar a la persona a detectar estas enfermedades y posteriormente, bueno, Así es. comentarlo. Bueno, lo que pasa es que sí me puede ser, o sea, no me puede dar la patología en sí, o sea, como decir, esta persona tiene hipotiroidismo, ¿no? O hipertiroidismo. Pero sí me da el diagnóstico porque me está indicando el órgano que está inflamado y a partir del iris puedo ver si hay un metabolismo más rápido o más lento. Entonces ahí puedo decir, pues sí, puede ser que la tiroides sí, o sea, es un hecho que está afectada y de ahí voy a corroborar con laboratorios para dar ya el diagnóstico total, para darle el nombre y apellido, ¿no? A la enfermedad. Pero sí me ayuda a diagnosticar el órgano. Ok, doctor. Entonces podríamos decir que es parte del diagnóstico, pero no es todo el diagnóstico. No. Ok. No, pero es parte donde el mapa te está indicando a qué órgano tienes que voltear a ver. Perfecto. O qué órganos están implicados. Sí, para que quede claro aquí para la audiencia que es parte de un diagnóstico, que no es un diagnóstico total, que lo tiene que complementar con la medicina alópata o con algún otro tratamiento que estén llevando a cabo, porque no se contrapone, ¿verdad? A nada. No, al contrario, al contrario. Bueno, a mí por eso yo hablo de integración, ¿no? De hacer medicina integrativa donde nos pueda permitir esta herramienta, porque la veo como una herramienta, es una herramienta muy sólida, que me puede permitir ya corroborar tanto a la observación, a la palpación y a la auscultación, escuchar al paciente, e incluso a la olfactación, que es el aroma que expide el paciente, con este método que me sirve para darme una orientación muy puntual a los órganos que quiero revisar. Exacto. Y eso corroborarlo ya con laboratorios, porque, insisto, siempre lo importante es la integración. No están peleadas, hay que sumar las diferentes herramientas. Así es, sí, la sí, es lo que yo... nos da una herramienta más. Así es, sí, es lo que yo siempre, bueno, comento aquí en mi programa de Salud con Imanes, que bueno, hay que complementarnos con otros tratamientos, porque si bien, bueno, pues estas son medicinas integrativas, complementarias, y que no hay que quedarse con un solo diagnóstico, ¿verdad? Que hay que buscar posibilidades. Así es. Porque siempre las hay. Así es. Y otra cosa muy importante, que además el diagnóstico no es destino, ¿no? El cuerpo tiene una sabiduría interna de recuperación, de regeneración. Exacto. Hay una parte muy importante cuando tú vas viendo cómo va el avance del tratamiento de ese paciente, cómo la lesión en el iris se va erradicando hasta que ya no aparece, ¿no? Wow. Entonces, el iris te va llevando de la mano para ver cómo va el estado de evolución también del paciente. Perfecto. O de estancamiento, porque puede ocurrir. Muy bien, bueno, doctor. Bueno, pues digo, está súper interesante este tema. Ojalá más adelante nos regale un poquito más de su tiempo para terminar este tema que está muy amplio por lo que veo, bastante amplio. Entonces, bueno, pues
Le agradezco infinitamente que haya tenido la oportunidad de estar aquí en Salud con Imanes y Radio Pasión, que veo que ya es, bueno, amigo de Radio Pasión porque lo he visto en otros programas. Entonces, Sí, bueno, muchas pues gracias, me da me han mucho hecho el gusto. favor de invitarme. Sí, claro, por Sí, y supuesto. bueno, nada más a decirle al auditorio que nos pueden encontrar, porque siempre estoy publicando información y siempre estamos publicando información en Viani, a través de nuestras redes, que es Viani México, es B de bueno y de Ignacio, AANI, Viani México en Facebook. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Medicina Grecoárabe. También nos pueden encontrar en mi Twitter, que es @drrescala con K. Y en Instagram como también @VianiMéxico. Tenemos también un WhatsApp, que es el que ocupamos para también responder preguntas o incluso pedir tal vez hasta una cita, Así que es. es el 446-1391-241. Vuelvo a repetir, Sí, 446-1391-241. Y perfecto. ahí pueden preguntar y pueden Bien. acercarse hacia nosotros. Bueno, pues estos datos los vamos a dejar en la descripción del Muchas video gracias. para quien quiera, bueno, pues compartir o localizar al doctor Jorge Rescala. En esos contactos lo pueden hacer. Digo, tiene una amplia gama de medicinas complementarias que, bueno, pues les puede ayudar también a complementar sus tratamientos y de manera totalmente natural, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Perfecto. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación y haya compartido de su valioso tiempo aquí en Salud con Imanes y esperamos tenerlo, bueno, pues de regreso aquí en Salud con Imanes. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Ivonne. Un abrazo fuerte, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio y es un gusto estar presentes, compartiendo y teniendo estos diálogos tan agradables. Muchas gracias. Exacto, tan interesantes para toda la humanidad. Gracias, 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 doctor. Nosotros nos Hasta pronto. despedimos. Les recuerdo que esta es una producción de Ricardo Gómez y Paola Guzmán, que son nuestros directores de aquí de Radio Pasión, para toda la audiencia de aquí de Radio Pasión. Y les deseamos que tengan un excelente día lleno de mucha salud. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto, Ivonne. Gracias. Bye, bye.